Seguramente vamos a tener profesores que con la convocatoria que hicimos no van a poder resistirse esa cuestión de poder oír a la doctora Grajeda con toda esa experiencia que ya comentamos, reconocemos en ella. Geraldina, te agradecemos muchísimo que hayas hecho un espacio en tu agenda, pero sobre todo saber que tenemos toda esa experiencia y que nos puede ayudar a conceptualización de todo esto que a veces genera mucha más complejidad de la que deberíamos esperar, ¿verdad? Así es que voy a dejar el uso de la palabra a la licenciada Carolina Alicia Velázquez, que nos va a ubicar un poquito en cuál es la experiencia de la doctora Grajeda. Carmencita, por favor. Muchas gracias, Riquelme. Buenos días, profesores y profesoras. Tengo el honor de conocer a la doctora Geraldina por algunas azares de la vida. Entonces yo le he pedido que me permita presentarla como Gera, como le decimos en confianza y como le decimos a las personas que le tenemos cercanía y afecto. Así que yo les voy a presentar a Gerald Grajeda. En el caminar, Gerald egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC e inquieta por conocer otros campos, decidió estudiar una maestría en salud pública en México. En su afán por conocer y mejorar la docencia, se embarca en el estudio de una licenciatura en Pedagogía en la Universidad Rafael Andina y una maestría en Administración Educativa en la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala. Gerald posee una maestría en Docencia Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, siendo además doctora en Educación egresada de la Universidad de La Salle de Costa Rica y doctora en Sociología por Universidad de Salamanca. He dejado para el último algo muy especial de Gerald. Gerald estudió en el IN, que actualmente es la DDA, y aquí tuvo la oportunidad de estar formándose en las especialidades de docencia y de investigación. Creo que habrá algunas otras estudios que he dejado fuera, pero me he concentrado en lo fundamental que he creído que ustedes, es importante que ustedes conozcan. En su experiencia laboral ha estado concentrada en la cátedra de la Facultad de Medicina en la Universidad de San Carlos, donde ella practicó por más de 25 años la docencia. En la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Andina, en varias proyecciones pedagógicas, además de la docencia, y en diferentes talleres de formación para docentes universitarios, de educación primaria y directivos de instituciones educativas. Actualmente pertenece al Departamento de Investigación de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media del PEN a nivel de posgrado. Es algo muy resumido, Gerald, pero por ahí vas, has estado por estos lugares. Ha publicado Gerald además diferentes obras, entre las cuales destacamos una estrategia de aprendizaje en texto paralelo, publicado por la Universidad Rafael Andina. Debo decirles que fue un texto muy consultado por mi persona para mi maestría en educación. Además, ha escrito un ciclo docente y la mediación pedagógica, publicada también por la Universidad Rafael Andina. Rompiendo el paradigma educativo, publicado por Guategraphic, Cartas a una amiga educadora, Manual de capacitación para la enseñanza de la educación sanitaria y ambiental, publicada por UNICEF, Investigación en salud pública, ¿Quién dijo miedo? Manual para el aprendizaje mediado por la investigación, destinado a estudiantes del segundo año de medicina. Ha también escrito y producido módulos de capacitación en manejo de plaguicidas, programa de Plac Salud, OPS, Facultad de Medicina de USAC, y módulos de capacitación en desarrollo urbano sostenible 2001-2002. Entre otras publicaciones que ha hecho, y además recién nos está comentando que sigue escribiendo y tiene muchas ideas, muchos deseos de continuar en esta manera tan especial de ella de compartir el conocimiento que es publicar. Gerald, bienvenida, me alegra mucho tenerte aquí con nosotros. Bienvenida, Nueva. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Algunas caras muy conocidas, muy de atrás, viejos conocidos, principalmente de mi época de INE. Y este paso por INE a mí me marcó realmente, porque a partir de esa especialización que mencionaba Carmen, yo cambié mi norte educativo y mi norte de vida, porque logré llegar a entender que la mediación
suena así como Pues cuando me hablaron de esa plática, le contaban acá me iban contando que me metieron en un gran problema, porque venir a decir a la DDA, exigirme que nunca ha habido en San Carlos tendencias educativas, es así como que salir linchada de aquí, ¿verdad? Pero entonces, como no existe, nunca ha habido, nunca se ha pensado, digamos, o saber cuál de las condiciones San Carlos ha hecho que no existe un documento, una cosa que cada periodo rectoral o cada periodo diga, bueno, para este periodo las tendencias educativas son estas o el enfoque curricular va a ser tal, ¿verdad? Todo lo que hice fue hacer un recorrido al revés y me fui a buscar elementos de la historia que no conozco, y elementos de historia y además mi experiencia en la parte de historia que sí conozco, para entonces hacer un esfuerzo de interpretación a partir de discursos de rectores o de discursos de la misma sociedad en relación a la San Carlos, para lograr identificar en cada etapa cuál pudiera ser el enfoque curricular que marcó. Y en función de eso ver qué tanto hemos cumplido con las acciones o no de este enfoque. Separé todo el recorrido en ocho etapas, que me inventé 8 etapas porque de alguna manera tienen características diferentes, ya sea contexto externo, mundial, país o contexto interno de la misma universidad. Entonces van a ver las diferentes citas. La primera etapa que yo identifico es una etapa pontificia. Cuando se inicia la universidad en 1776, abre sus puertas y entonces le dieron el título de pontificio. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, ahorita hay muy pocas universidades pontificias en el mundo. Una de ellas es la Universidad Pontificia de Salamanca, donde saqué el doctorado. Y, por ejemplo, mi título se tardó 2 años en lograr que saliera, porque lo tiene que firmar el Papa, además del rector. Pero para que firme el Papa un título, implica que esa carrera fue autorizada por el Vaticano, fue estudiada por esta notificación del Vaticano que tiene que ver con la defensa de la fe. Entonces, por ejemplo, ahorita que la Unión Europea saca hace 2 años la disposición de que todas las universidades europeas tienen que tener el mismo estándar para poder dar clases, digamos, los profesores dar clases en cualquier universidad europea, y el estándar se los pusieron de parte de las universidades alemanas. Entonces tuvieron el gran problema porque tuvieron que darle vuelta al currículum y los niveles y toda la cosa, pero no lograban cumplir con los tiempos que exigía la Unión Europea, porque el Vaticano estaba estudiando si aceptaba o no meterse a este aspecto, ¿sí? Entonces, si eso es ahorita, en 2013, imagínense cómo era la sanción que implicaba para la universidad el que fuera pontificia en sus inicios. Desde ese momento, una cosa que ha sido permanente es que la decisión es formar profesionales. ¿Sí? O sea, a eso se decidió dedicar desde que era pontificia hasta la fecha. La diferencia es qué tipo de profesionales y para qué es que se están formando. En esa época, el énfasis de la formación era la escolástica, porque la mayoría de personas que se formaban eran sacerdotes o iban a ser sacerdotes o eran personas de la curia en cualquiera de los niveles. Y se empieza a introducir la ciencia y la tecnología de una ciencia sancionada por el Vaticano. Por poner un ejemplo ahorita de qué implica
que algo sea sancionado por el Vaticano. Por ejemplo, la Universidad Rafael Andívar es una universidad jesuita, y resulta que la Facultad de Medicina no puede trabajar programas de planificación familiar porque el Vaticano no lo permite. No se puede hablar de condón, salvo que se hable de acuerdo a la última encíclica papal, donde dice que el condón es para evitar enfermedades, pero siempre y cuando ya se esté haciendo un método de control natural, o sea, la fidelidad, etcétera, etcétera. Entonces, aunque haya sido orientada para la introducción de la ciencia desde sus inicios, era una ciencia que no estuviera reñida con la religión. En ese momento, el énfasis entonces era la ciencia y la tecnología, pero con esa advertencia, y pudiéramos decir entonces que en sus inicios el enfoque de la universidad fue científico-tecnológico, pero escolástico. Si gustan, vamos con preguntas, si tienen dudas de algo que dije en cada una de las etapas, o se las guardan al final con prefieran. La segunda etapa deja de ser pontificia y se convierte en una academia de estudios. Esto fue con el gobierno Mariano Gálvez, convirtió a la universidad en una academia para encargarse de parte de la reforma de la instrucción pública. Pero ¿qué implica que haya una academia? ¿Qué se enseña en una academia? ¿A qué nivel están las academias? Es algo más operativo. Se habla, por ejemplo, de una academia de corte confección o de una academia de mecanografía, ¿sí? Porque es algo donde yo voy a aprender un arte, una academia de arte, no donde me voy a formar científicamente. Entonces, eso era lo que se pretendía. Estaba dividida en 3 secciones: eran ciencias físicas y matemáticas, ciencias eclesiásticas, morales y políticas, literatura y artes. Si se dan cuenta, a pesar de que ya era un gobierno, ya la universidad no dependía del Vaticano, sino dependía del Estado, sigue siendo el énfasis lo eclesiástico. Y la orientación era, aunque había ciencias físicas y matemáticas, era orientado a educadores, porque era parte de la transformación de la instrucción pública. Y era además literatura y artes, porque era pensada como una academia. En ese momento, el énfasis era valores, y los valores que estaban acrisolados eran libertad, soberanía y civilidad. O sea, el hecho de darles ciencias morales y políticas era porque queríamos formar universitarios con valores de libertad, soberanía y civilidad. Interpretando los discursos de Mariano Gálvez y de lo poco que he recogido en la universidad de esto, y de lo poco que tiene recogido González Orellana en su libro, podemos identificar que el enfoque era científico-tecnológico, pero nuevamente con la advertencia de que el nivel era de una academia y la sanción eclesiástica. Un tercer periodo ya se le habla de la Universidad de Guatemala, tiene el nombre de San Carlos, porque el nombre de San Carlos había sido un nombre políticamente correcto para cuando era pontificia, porque era San Carlos de Borromeo. Pero con la Revolución Liberal del 71 se pone un control del Estado sobre los estudiantes que ya empezaban a creer en el valor de la libertad, que era el que se propugnaba en la época de Mariano Gálvez. Y el problema es que cuando se trata de impulsar algo y la gente se lo cree, entonces hay que recordar bien que sobre el discurso, ¿no? Y entonces en el 75 se creó la Universidad de Guatemala, se le quita la docencia
y se divide en 3 facultades: jurisprudencia, ciencias políticas y sociales, era una, medicina y farmacia la otra, y ciencias eclesiásticas. A pesar de haberle quitado la sanción del Vaticano y a pesar que era un gobierno liberal, seguíamos con una ahora ya facultad de ciencias eclesiásticas. Y si vamos a ser críticos y aprovechando que no hay aquí nadie como Sotana, ¿verdad? Quiere decir que ese control liberal que se impuso sobre los estudiantes tenía mucho que ver con lo eclesiástico, ¿verdad? Y queda bajo el control absoluto del Estado, de quien dependían los nombramientos y dependían las autorizaciones de libros y, por supuesto, las autorizaciones curriculares. No hacía nada la Universidad de Guatemala, sino autorizaba directamente trabajos. Según los escritos históricos, él personalmente estaba muy interesado en qué pasaba en la universidad. Y entonces él le dedicaba tiempo a averiguar qué estaba haciendo cada facultad, qué estaba haciendo cada estudiante. Se imaginan, el control pues ha de haber sido más o menos igual que en el que sufrimos con el periodo de muchas, ¿verdad? Y si se dan cuenta, se crea la universidad con las ciencias eclesiásticas, sin embargo, las facultades que tenían era Derecho, Notariado, Medicina y Farmacia, que incluía cirujano dentista y comadronas, e Ingeniería. Ya no aparece en la facultad eclesiástica. Sin embargo, es del mismo periodo donde se pelean con la curia. Acuérdense que en ese periodo sacaron del país a muchas órdenes religiosas y demás, y también entonces sacaron de la universidad la facultad eclesiástica. Aquel nuevo guayo del gobierno liberal de ese periodo saca. En este periodo el énfasis era trabajar los métodos positivos y el análisis científico. Los valores que se impulsaban eran la contestación, la crítica y la libertad. Si se dan cuenta, parte de la tendencia empieza a marcarse en la contradicción. Por un lado, formalmente el Estado quiere que se haga una cosa, sin embargo, los valores que se están formando están orientando a hacer lo contrario, o cómo responder a ese control que está ejerciendo el Estado. El enfoque continuaba siendo científico-tecnológico, eclesiástico, aunque al final del periodo se pierde lo eclesiástico y se mantiene el enfoque científico-tecnológico. En un cuarto periodo ya se le pone que es el periodo del 44, a partir de la revolución del 44, aquí ya se le empieza a llamar Universidad de San Carlos, es el nombre que mantiene, ya es Universidad de San Carlos de Guatemala, y no la Universidad de San Carlos de Borromeo, que no habían nacido, y se define que su misión institucional es de encargarse de dirigir la educación superior del país. Además, difundir ciencia, técnica y cultura a todos los guatemaltecos, conceder títulos profesionales. Y entonces, este cambio en la universidad coincide con los cambios que está teniendo el país. Sin embargo, es algo bien interesante porque al revisar las actas del Consejo Superior Universitario, en donde se da para buscar cuál es la reacción de la universidad al hecho de que el Estado le otorga la autonomía universitaria, resulta que para la universidad eso fue una situación muy molesta, y la única mención en las actas del Consejo Superior Universitario es que dice: hoy se recibió la comunicación de parte de fulano, donde nos informan que la universidad es autónoma.
casi como ahora encuentran ustedes en las actas del Consejo Superior Universitario, se discutió si se le daba de baja a una computadora que se había robado. Y bueno, esa es la única mención, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que en la universidad los docentes eran nombrados por el Estado, ¿sí? Eran protegidos del Ministro de Educación, eran protegidos del gobierno, y entonces a nadie aquí adentro le convenía, le interesaba de que de repente lo hicieran autónomo, ¿verdad? Porque el ser autónomo tiene sus ventajas, pero también muchas desventajas, ¿verdad? Al llegar a los 18 años, qué alegría, ya soy adulto, ya tengo mi DPI, pero resulta que ya también papito me dice, mira, ya estás grande, ¿verdad? Entonces empezar a ver cómo trabajar o te mantienes tus estudios o qué sé yo qué, ¿verdad? Entonces, qué felicidad, ya soy adulto, pero también la sociedad me empieza a exigir. Pues algo así pasó aquí. Entonces, hay muchos meses de actas del Consejo Superior Universitario donde no hay una sola mención de que el estatus haya cambiado, ¿verdad? Eso a mí me parece algo muy interesante, porque, por ejemplo, ahorita está de moda de nuevo la autonomía, ¿verdad? Salimos a la calle a pelear por la autonomía, pero ¿será que realmente sacarlos como ente institucional alguna vez le ha interesado ser autónomo? Pues por lo menos en sus inicios seguro que no. Entonces la universidad se le obliga casi a que se involucre en lo que son las reformas educativas que están haciendo el gobierno Seguros de Marios. Se empieza a construirse y se aprueba la ley orgánica, y en ese periodo recuperé este párrafo de un discurso de Federico Mora, del primer rector. Dice: nuestra Universidad Autónoma, diferente en eso también de su predecesora, o sea, la Universidad de Guatemala, de donde salimos, tratará de formar a los revolucionarios del futuro. Es decir, a los revolucionarios que un buen día vendrán a declarar caduca e insoportable a nuestra gloriosa revolución del 44. Tratará de formar. Ese es el lineamiento político universitario para arrancar el periodo autónomo, con un rector ya nombrado o electo por la misma universidad, y que yo no sé de dónde salió, que es médico y psiquiatra. No sé si por ser psiquiatra fue que lo pusieron. Cuando habían dicho que todos están locos de poder necesitar un psiquiatra que nos dirige. Pero entonces, oficialmente, al ver todo el discurso de Federico Mora, que saqué solo un parrafito que me pareció muy curioso, todo el discurso está orientado a que la universidad empiece a involucrarse en los problemas sociales del país. Y eso nos hace cambiarnos de enfoque curricular a hacer un enfoque sociocultural que empieza a orientarse la universidad. Y así con ese enfoque nos vamos hasta 1962, o sea, 20 años aproximadamente, donde haciendo una barbaridad histórica, junto en un solo periodo, estos años, de los años del conflicto en la universidad. Aquí empieza el periodo con Peralta Zulia, quien es uno de los golpes de Estado, ¿verdad? En esa época, los que la vivieron, que están aquí, se recordarán que era más común el golpe de Estado que lo normal, y la musiquita de marimba con la que amanecía uno: ¡ay, qué bueno, no tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar porque hay golpe de Estado!
nacional. Cadena nacional, ya se sabía. ¿Quién entraba, quién salía? Realmente ni siquiera, yo me acuerdo que en el colegio, una vez la maestra de sociales, alguien, ya lo mejor fui yo porque las preguntas, preguntamos que por qué no estábamos estudiando los presidentes de Guatemala. Y entonces dijo, ay, no es que es muy complicado, si no se sabe el día de hoy quién está en el presidente, entonces mejor tal vez el año entrante más estable luego, porque los golpes de Estado eran tan comunes. Y entonces, Peralta Zurdia, y aquí vienen detalles que me han parecido siempre muy curiosos en esta tendencia contradictoria que le llamaría yo, que es la tendencia educativa fundamental, que no lo puse por escrito para que no quede. Fíjense que en su gobierno militar, golpe de Estado, él derogó la Constitución, sin embargo, no afecta a la autonomía universitaria. ¿Sí? Y resulta que la reconoce en calidad de institución autónoma y personería jurídica en un decreto específico para eso. ¿Verdad? Sin embargo, se supone que nosotros estábamos formando los universitarios, esos revolucionarios, digamos, ¿verdad? Y sin embargo, para Peralta nos da un reconocimiento público de que a lo mejor no estamos haciendo lo que teníamos que hacer, ¿verdad? En este periodo ya empieza a existir la problemática seria de la masificación estudiantil. Imagínense el clavo que ahí en esa época, en los 70, ya se hablaba de masificación y no teníamos las nubes de estudiantes que tenemos ahora, ¿verdad? Pero entonces, como no enseñaban qué hacer con la masificación que entraba, la cantidad de gente que entraba, entonces se inventaron el programa de estudios básicos para la integración universitaria, que empezó en el 64. Y entonces tenían todos los universitarios que entraran, no importa qué carrera, iban a recibir en básicos matemáticas, biología, química, lenguaje y cultura. Todas las facultades donaron sus primeros 2 años con todo y profesores para trabajar en los departamentos de estudios básicos, que se le conoció como estudios generales, independientemente de cómo se llamaba, así le llamábamos todos. Y entonces resulta que, por ejemplo, en mi caso me tocó recibir ingeniería, la estudiábamos en los edificios de ingeniería, biología, veníamos a farmacia, o sea, tenía la ventaja de que nos integrábamos todos, pero tenía la desventaja de que la biología que recibí era una biología para ciencias biológicas, no la biología que necesita medicina. La matemática que recibí 4 matemáticas de las ingenierías, no tenía nada que ver con la matemática que podía necesitarse en medicina. Y cuando entrábamos a medicina, entrábamos ya en un 3er año. Entonces, sin tener la base de esas ciencias que eran fundamentales para la carrera. Entonces, los profesores lo que hacían era que el 3er año había que meter como que todo lo primero y segundo en capsulitas para lograr recuperar. Y eso le pasaba a todas las facultades. Aparte de que, como era tanta la gente, nosotros no recibíamos clases, sino recibíamos mitines, ¿verdad? Recibíamos clases en el ICLU, por ejemplo, en el auditorio de ingeniería, y entonces no había posibilidad de la relación docente-estudiante, sino que era masa, ¿verdad? Nos reconocían solo por número de carnet, nadie le importaba qué le pasaba al estudiante, no había ningún tipo de información o orientación, y eso contribuía mucho, me imagino, a que nadie ganaba. O sea, y como nadie ganaba, pues se instituyó en ese momento la venta de exámenes, compra de exámenes como la manera de lograr pasar. Antes de eso no se escuchaba en San Carlos el estilo.
Y entonces empezó también a haber una mafia encargada de sacar los exámenes, que fue tecnificándose hasta llegar al momento donde se hacía trata de blancas para venderle una jovencita a un profesor, se le filmaba y después entonces se chantajeaba para sacar exámenes, cosas por el estilo, que de la historia que tengo registrada en medicina, por ejemplo. Pero entonces fue tan presionante el asunto que empezó a aumentar la presión estudiantil, las protestas estudiantiles, y se aprovechó que no estaba en el país, sino que estaba asumiendo el decano más antiguo, y entonces en noviembre tomaron rectoría con consejo adentro y forzaron a que quitaran estudios generales. Pero entonces resulta que este periodo está marcado por decisiones que son consecuencias de un sistema educativo que es inadecuado para administrar esa cantidad de estudiantes. Veníamos acostumbrados como universidad a recibir a los hijos de las élites, a los hijos del poder económico, a los que la curia eclesiástica mandaba, porque aquí se formaban a los que iban a ser sacerdotes, ¿verdad? Y entonces era poca gente. Pero con la revolución se abren las puertas a que todo el mundo, sin distingo de clase social, pudiera entrar a la universidad. Y entonces eso hizo que en esos 20 años fue creciendo la masa, ¿sí? La cantidad de personas. Pero además venía con el mismo problema que tenemos ahorita. Venían con sistemas formativos a nivel primaria y media de baja calidad y el nivel de exigencia en San Carlos muy alta, y entonces la grada que ha existido también como tendencia, la grada de distancia entre nivel medio y universidad, que hace que la gente o entre fácil, porque en esa época no había pruebas de entrada, pero se quedaba en el primer año, o le cuesta entrar, como ahora, y se queda antes de entrar, y tenemos las aulas del PAP llenas de estudiantes que no lo están logrando, porque a partir de ahí se evidenció que no tiene San Carlos construido un sistema educativo adecuado para poder administrar la masificación y lograr distribuir los recursos de manera adecuada. Y eso también se marca como una tendencia desde ese momento. ¿Quién se queda tan serio el asunto? Que por ejemplo, me recuerdo en medicina, un famoso año, se me quedó por el número, teníamos en primer año 1011 estudiantes y solo ganaron 11 el curso de biología. Y entonces, ¿qué hacíamos con los otros 1000? El siguiente año tuvimos 2018 y solo ganaron 18. Pero teníamos el mismo cuerpo de profesores, las mismas aulas, los mismos recursos para trabajar con 20, con 40, con 1000, ¿verdad? Y si mucho lo único que se hace es que se consiguen vacías, ¿verdad? Y se trata de abrir el espacio para que se puedan sentar en el suelo, parados o lo que sea, ¿verdad? Pero no hemos encontrado cómo construir un sistema educativo que nos haga poder cambiar metodologías, cambiar lo único que hemos hecho es abrir sedes, volvernos como esporas, ¿verdad? Se abren sedes por todos lados, pero en las sedes que se abren se repite el mismo esquema napoleónico, que también es otra de las tendencias. Sin embargo, en esa época, el discurso de universidad, he cooperado de discurso de rectores y de decanos de las principales facultades que desde esa época se consideraban derecho, económicas, medicina, ingeniería,
la tendencia de la organización a nivel facultad iba cada vez metiéndose más en lo social, ¿verdad? Hasta llegar a extremos, y digo extremos independientemente de estar a favor o en contra, como pasó con el decano de ingeniería, el ingeniero Molina, que llega un día a sección de consejo, vestido de verde oliva, con metralleta atravesada en el canto, su jeep para abajo, y llega a informar que se va a la montaña, y empieza formalmente la universidad a volverse contestataria a lo que estaba pasando a nivel de Estado. Pero entonces, a nivel de las facultades, la orientación era formar al estudiante con pensamiento crítico, se estudiaba pues todo lo que tenía que ver con marxismo. Sin embargo, en algunos casos también esto se hacía de manera contradictoria. Por ejemplo, en mi caso, la persona que a mí me enseñó, me trató de enseñar, nunca lo aprendí, lo que tenía que ver con el marxismo-leninismo, y que en consecuencia uno tenía que pensar en salir a volverse un médico rural y pensar en la salud de la gente y demás. Era un médico cirujano de carrera jerárquica que llegaba con su Mercedes-Benz deportivo y lo parqueaba en el frente de la facultad y su estetoscopio de oro. Entonces le estaba diciendo al alumno un discurso verbal y un discurso actitudinal, ¿verdad? O sea, nos estaba diciendo, miren, si ustedes quieren esto, no hagan esto que digo, ¿verdad? Y eso hizo que una gran confusión con los alumnos, ¿verdad? Al final no lográbamos entenderlo. Yo me acuerdo que el grupo que había en la facultad dirigiendo, que eran hermanos, 12 apóstoles, porque eran 12 más el decano, que nos daban pláticas así serias, formales, de formación política. Pero yo, si algo no logro manejar es la disonancia cognitiva, entonces cuando me echa la contradicción a mi cabeza ya no logro. Un día, sin haber leído nunca nada del tema, me pongo a discutir 2 horas con el idioma del grupo y él no se dio cuenta que no tenía la menor idea de qué estaba hablando. Entonces llegué a la conclusión que tampoco, que si los había leído nunca los había entendido, porque si no de entrada se había dado cuenta que yo no tengo ni idea, solo por haber pescado palabritas, ¿verdad? Hablaba del materialismo histórico y dialéctico. Pero entonces, nuevamente la contradicción, ¿verdad? Gobiernos militares que reconocen a la universidad. Después también un gran periodo, tenemos el periodo de Saúl Osorio, que en su discurso dice que sus tareas estarían inspiradas en la defensa irrestricta de la autonomía. Curioso, porque nadie estaba atacando a la autonomía, ¿verdad? Al contrario, nos la estaban asegurando un gobierno militar. Y en el desarrollo de los fines del alma mater en la defensa de la soberanía nacional. Si nosotros vamos a leer el discurso del ministro de la Defensa en el último momento, dice exactamente lo mismo. El alma mater militar y el ejército en defensa de la soberanía nacional. ¿Qué le tocó a quién saber? Se chatea, ¿verdad? En el efectivo ejercicio de los derechos humanos, así como en el impulso a la superación de aquellos sectores menos favorecidos, tanto en lo material como en lo espiritual. Y nuevamente entramos en otra contradicción, porque estábamos metidos en una formación marxista-leninista con materialismo histórico dialéctico, pero el rector estaba interesado en que trabajáramos para la superación de lo espiritual de los menos favorecidos. Ese es su discurso que se viene jalando
desde nuestra época pontificia. O sea, y si vemos todavía ahorita, nuestra orientación a nivel constitución dice que tenemos que preocuparnos por lo espiritual de la población. En lo interno, ese era el discurso para afuera, que a lo mejor por eso se parecía tanto al ministro de la Defensa, ¿verdad? En lo interno, se compromete a que la universidad cumpla con el precepto constitucional de contribuir al planteamiento y solución de problemas nacionales, al desarrollo del nivel tecnológico, así como también actividades culturales y deporte, a través de funciones de docencia, investigación, extensión y servicios. Realmente ahí se marca una contradicción ideológica muy profunda, porque se pone en el mismo programa de discurso la defensa de los derechos humanos, el desarrollo, el planteamiento y solución de los problemas nacionales con las actividades culturales y el deporte. Cuando los ideólogos de la época hacían ver que eso era un discurso que se anulaba a sí mismo, porque se estaba usando deporte y cultura como elementos de tranquilización de las masas, ¿verdad? Para evitar que hubieran conflictos. Y entonces, esa es otra tendencia que tiene San Carlos. Por ejemplo, en el 90, había una huelga magisterial en el país, la huelga de Mauricio Cerezo, que rompió con el movimiento magisterial en Guatemala, y hubo un problema a nivel interno que lleva a que los estudiantes tomen el Consejo Superior Universitario, pero las exigencias de la AEU, en lugar de ser que la universidad, o sea, el gobierno universitario hiciera algo en relación a la huelga, las peticiones eran: los baños de las señoritas de los edificios económicos no tenían espejos, que los baños de hombres del edificio de ciencia política no había agua, que en los baños de la facultad de ingeniería no había papel. Esa petición de la EU la tengo guardada porque me pareció la cosa más absurda, como evidencia de la contradicción, ¿verdad? Seguíamos siendo contestatarios y seguíamos siendo exigiendo aquí al interior, pero habíamos perdido el norte de cuáles son las soluciones a los problemas nacionales. Salvo que fuera tan profundo el mensaje de la EU como que ver que todos los problemas nacionales se resuelven en un baño, ¿verdad? En esta época tenemos que a nivel de Estado entra el gobierno de Lucas, y el gobierno de Lucas se caracteriza porque a partir de ahí hay un nuevo ejército en Guatemala. Antes de Lucas el ejército era ejército. A partir de Lucas el ejército tiene poderío militar y poderío económico. Se inicia una fusión de la cúpula de intereses de cúpula militar y cúpula económica, con el objetivo del enriquecimiento personal y la defensa del status quo a cualquier costo. Pero entonces el ejército pierde su norte, pierde su esencia, y se empieza a ser parte de a ver quién puede robar más, quién puede enriquecerse más. Solo que yo tengo más poder porque tengo las armas, no, yo tengo más poder porque tengo tal tipo de ventajas, ¿verdad? Y sigue manteniéndose como discurso el enfoque sociocultural como orientador cultural. Llegamos a un sexto periodo en donde a nivel país, a nivel Estado, se considera la democracia administrada, ¿verdad? Empieza el periodo democrático, pero es una democracia que nos entrega el ejército y que es administrada, realmente nunca llega a ser la democracia real. Y las adaptaciones de
y la firma del juez. Aquí, y me siento muy culpable porque yo ayudé a Mella a llegar al poder, y ya se lo dije también en algún momento. Mella, cuando toma posesión, se refiere a la crisis académica de docente que debe enfrentarse y nuevamente a la necesidad de defender la autonomía universitaria, que tampoco nunca la estaba atacando. O sea, estaban atacando la universidad como ideología y la universidad como edificio, como un espacio, pero no había un discurso en función de quitar la autonomía, pero había podido quitar bien fácil. Sigue hablando de defender los derechos humanos y paralelo a eso resolver y afrontar la crisis universitaria que estaba académicamente afectada. ¿Qué quiso decir Guaidó cuando dijo que estaba académicamente afectada y que es una forma muy inocente de decir el tema? Resulta que antes de Mella, en el periodo ese de conflicto, se murieron, fueron exilados, se desaparecieron tantos universitarios que, por ejemplo, en la Facultad de Medicina tenemos documentado un famoso día del año 81, en donde perdimos en 24 horas 80 profesores. Nos quedamos dirigiendo la facultad 5 personas, de las cuales ni el decano, ni el secretario, ni los directores, porque todos habían salido al exilio o estaban muertos. El decano nuestro, que le dieron 48 horas para salir del país, lo que hizo fue, esas 48 horas se usaron para que los 5 que nos íbamos a quedar sosteniendo pudiéramos mantener la facultad, y entonces trabajó en reuniones de junta directiva, dejó actas de junta directiva ya con fechas. Entonces mantuvimos 6 meses la facultad sin que la gente se enterara que no teníamos cabeza, ¿verdad? Entonces esa era la crisis universitaria que afectó la academia, ¿verdad? O sea, en todas las facultades eso pasó. Económicas, iban en un carro toda la junta directiva de la facultad, lo balearon aquí al salir, donde ahora es Pueblo Campero. A los 5 los balearon, le dieron un tiro de gracia, solo la secretaria académica no murió, no le tocaba, ¿verdad? Y entonces así, cada facultad. Los que nos quedamos teníamos que venir todos los días de negro porque alguien había que velar en el salón de consejo. Y entonces, pues obviamente estaba académicamente afectada la universidad, ¿verdad? Era una forma muy diplomática de decir. Nuevamente, estamos tan mal con el Estado que el Estado nos da la potestad de dirigir la educación superior del Estado. Ya empezaban las privadas, sin embargo le da a San Carlos la dirección y se le reconoce personería jurídica. Nuevamente, a pesar de que oficialmente estábamos de acuerdo, y ahí entramos al periodo de la paz, sistema educativo y globalización, que nos lleva a este periodo hasta el 2006, en donde empieza el ingeniero Medina, se le trata de dar mucho énfasis a la parte académica, se hacen convenios internacionales, se empieza a hablar de la acreditación de las facultades y se empieza a hacer un consistente problema de masificación con hacinamiento en las aulas, ese mismo discurso que hemos estado viendo toda la vida. Y no hay una planificación universitaria que oriente el quehacer y que marque qué tipo de perfil va a tenerse este profesional. En este periodo Medina hay un énfasis en lo tecnológico, él hace mucho énfasis en lo tecnológico, pero no se mete a discutir lo sociocultural, ni se mete a discutir si tenemos que ver por los problemas nacionales o no,
pero tampoco se hace nada por lo grande, sino que el énfasis se engloba. Sale Medina, entramos en más cercano al 2006, donde se aprueba el plan estratégico de la universidad, que ya por lo menos implica una directriz. Sin embargo, tenemos un problema, me imagino que ustedes como DDA lo han sentido muy comúnmente, que es la cultura que tenemos en la universidad. Esa situación cultural que nos hace que sea la cultura de no hacer nada, la cultura de mejor no me meto, de hago los mínimos para que me paguen, no hago esfuerzos por formarme, por moverme, hay un lugar de hablar. Por eso es que la marcha fue tan simpática como convencieron voluntariamente a todo el mundo que fuera, ¿verdad? Creo que las diferentes unidades académicas se dieron cosas muy simpáticas, ¿verdad? Pues mira, a mí me dijeron que si no iba, ponía llevo un contrato, porque yo soy temporal. Mira, a mí me dijeron que me van a dar puntos si voy, a mí me dijeron que me van a quitar puntos si no voy, pasaron lista de entrada para ver qué venía, etcétera, ¿verdad? Entonces esa cultura de la universidad hace muy difícil que esta directriz del plan estratégico pueda echar a andar, porque no hay una sensibilización del universitario para poder compenetrarse de la visión de la universidad. Y llegamos al periodo actual, que seguimos con el desafío de cantidad de personas, ¿verdad? Necesitamos transformarnos para adecuarnos a las demandas del país. El sector estudiantil se encuentra con el reto de movilizar a una sociedad que cada vez tiene más problemas de pobreza, pero principalmente la pobreza que hay en el país es la pobreza de esperanzas. Cada vez que la gente cree menos en la posibilidad de salir. Hay grandes obstáculos para devolverle a la juventud la creencia en que se puede. Ahorita la juventud no quiere perder tiempo en estudiar, es más fácil meterse en narcotráfico, más rápido me hago plata, o me voy del país y me voy y eso hace que como ente educativo por excelencia nos cueste convencer a la gente, ¿verdad? Pasamos por el alumno tipo X, Y, ahorita creo que vamos por el Z. Ya el alumno ya perdió esa rebeldía transformadora, ya no le interesa. La discusión de los profesores en las aulas es que encuentran al estudiante sentado con que hagan mucha tarea, y todo eso que aún a nivel de maestrías. Tenemos un entorno en la universidad que también es muy complejo, porque hay muchas presiones exteriores que están haciendo más complicado trabajar al interior, ¿verdad? Porque cada vez se hace más obvio que no hemos sabido qué hacer con las culturas, por ejemplo, y no hemos sabido cómo manejarnos en un mundo multicultural. Ojalá soñar algún día en interculturalidad. Y entonces la integración o interacción de la San Carlos con su entorno se hacen cosas muy raras, ¿verdad? Que por un lado tenemos discursos y fotos que nos dicen, mire, estamos, ¿verdad? Pero por otro lado no tenemos la menor idea de qué se trata eso. Como nos pasa, por ejemplo, a nosotros en el CAN, que se abrieron carreras para contextos multiculturales y sale nuestro querido rector ahí con fotos inaugurando, ¿verdad? Y Roberta Michu a la par, pero a lo mejor ni idea de qué se trata, ¿verdad? Pero era lo políticamente correcto en ese momento llegar a tomarme fotos, ¿verdad? Tan chiquititos que miran de colorcito, ¿verdad?
pero sin saber que ese grupo de personas es parte de la universidad. Por ejemplo, en el caso el año pasado vino un grupo de estudiantes de estas carreras a votar para una elección externa y los estudiantes de planta y profesores de planta dijeron, que ahí viene toda esa recua de licenciaditos de la montaña. Ya, es parte del discurso, ¿verdad? Les decimos que sí y les decimos ustedes quién son y el discurso discriminatorio por el otro lado, ¿verdad? Y sigue la tendencia de la confusión y contradicción de principios. Pero por otro lado tenemos un contexto internacional que cada vez nos presiona más con la globalización, el final de la bipolaridad mundial que provocó una gran confusión porque en el fondo del alma de las personas sigue estando Rusia y sigue estando, Unión Soviética y sigue estando Estados Unidos y no nos damos cuenta cómo ahora es Corea y es la India, ¿verdad? Pero sigue estando la bipolaridad. Dicen algunos que sigue estando la Guerra Fría, ¿verdad? Y en consecuencia los espías de la CIA y compañía. La revolución tecnológica, por otro lado, que nos hace que no hemos logrado aprender cómo meternos a esa tecnología sin perder la esencia. Entonces tienen, me imagino, ustedes el DDA, que los cursos en línea, pero la gente se mete y no tiene idea qué aprovechar, entonces mejor ya no sigue, ¿no? Profesores que se les pide que den una clase de online y se ponen enfrente de la compu y lo hackean, ¿verdad? Porque no es mío que el otro lado haya nadie, ¿verdad? Hay gente que puede hablar, ¿verdad? La inestabilidad financiera internacional que hace que cada vez haya menos remesas, haya menos posibilidad de apoyo de los famosos países amigos, la demanda de los países emergentes que está haciendo que la plata que venía para acá se vaya para otros que aparentemente lo están usando mejor. La crisis del Estado que tenemos que cada vez hace más obvio esta crisis y más insostenible el problema. Y más que tendencia la pregunta de si está preparada la USAC para afrontar esos retos que impone el contexto internacional. Tenemos las revoluciones conocidas en el siglo XXI, comunicaciones móviles de tercera generación, nanociencias y nanotecnología, biociencias y biotecnología, crisis energética, revolución de radiofrecuencia, emergencia de China e India como potencias, y sacarlos de eso, ¿qué hacen? Siguen dando las mismas clases, con las mismas temáticas, con la misma orientación curricular. Y nuevamente, ¿verdad? Está preparada para afrontar los retos de esas revoluciones. Sin embargo, nuestros lineamientos de plan estratégico que nos guían hasta el 2022 siguen diciéndonos que es para dar respuesta a las necesidades de la sociedad guatemalteca y sigue estando un enfoque sociocultural. Recuperé esto de un documento oficial de San Carlos que dice que el modelo de universidad que frecuentemente se hace referencia al hablar de autonomía corresponde a un tipo de sociedad que en realidad ya no existe. El rol de representación por delegación ya no es patrimonio exclusivo del campus y eso incide indiscutiblemente en la realidad misma de la institución. La universidad no es el pueblo, que forme parte de él. Otros actores han surgido y disputan esa representatividad y legitimidad. Los universitarios y los estudiantes ya no son la expresión del movimiento popular. El movimiento social ha desarrollado una forma de acción colectiva que no pasa necesariamente como antes por lógicas corporativistas o sectoriales,
Y esto incide también en la percepción que la sociedad tiene de la universidad y que la universidad tiene de su función. Esto es un documento de la legislación guatemalteca, universitaria guatemalteca y los compromisos de paz en la educación superior que planteó la universidad como parte del trabajo de IECAL UNESCO. Y esto es clarísimo. Si nosotros vemos, por ejemplo, la marcha de la semana pasada, si la orientación que nos dice el plan estratégico es hacia dar respuesta a las necesidades de la sociedad guatemalteca, pero el discurso de la marcha era el 5% para la universidad, por la universidad. Quiten el dinero que había para la salud, para ese hospital, y dénoslo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos asegurar nuestros salarios, necesitamos asegurar nuestra promoción docente, necesitamos asegurar que nos graduamos para nosotros. No hay una sola ramita de discurso que diga, es que nos necesitamos formar bien porque tenemos que responder a la necesidad de la sociedad guatemalteca. Yo ahí me quedo. No sé si hay preguntas, comentarios, tomates. No sean cuando es más cerca, porque son bien No sé cuántos profesores de prácticas estudiantiles hay acá, pero los que más sentimos ese problema del desfase de la universidad con la realidad, porque el estudiante tiene que responder a demandas de actividades de docencia, servicio de investigación de la calle, de la realidad, y no está preparado. Y eso pasa en todas las universidades. Los profesores de clases magistrales, yo espero que no se ofendan. Es que es más fácil, porque yo puedo dar un discurso a cualquiera. No aceptan la retroalimentación que tienen tanto de retroalimentación que puede venir de las prácticas. Es que tiene que ver con la cultura que hablaba, porque es más fácil, ¿verdad? Yo preparo mi discurso y como hacía un profesor, Margarita, no sé si se recordará porque era compañera del área donde estaba, llegaba y entraba al salón, ni siquiera menos días, encendía el retroproyector en esa época, ponía sus acetatos y empezaba a leer lo que decía el acetato. Un día los estudiantes se desesperaron y entonces le arruinaron con la corriente. Entonces trató de encender, no encendió, y dijo, bueno, después de una clase porque no se puede usar la tecnología. Y cuando sale no se dio cuenta que adentro del salón solo estaban las autoridades que habían llegado en respuesta a la queja de los estudiantes, llegaban a ver si era cierto que hacían más sus clases, porque todos los estudiantes estaban en el corredor esperando a ver qué pasaba. O sea, es más fácil. Y yo no digo que sea por malintención, ¿verdad? Sino que está acomodada la gente a esa cultura del no hacer, ¿verdad? Yo ya estoy, por ejemplo, el año pasado involucrada en ayudar a la reforma curricular. Me encontré un profesor de pedagogía usaba un documento que había usado por primera vez en 1978 y le tachaba con un corrector escrito a máquina, ¿verdad? Todavía no existían las fotos. Le tachaba con corrector y le ponía encima el año que correspondía y le sacaba una fotocopia al documento, ¿verdad? O sea, es más fácil, es que ¿y para qué me voy a esforzar si todos me pagan lo mismo? O sea, no se premia de ninguna manera al que hace bien y se castiga al que hace mal y a mí que me importa, ¿verdad? Esa cultura del laissez-faire que tenemos metidísimo, y eso, tratar de meternos con esa cultura habría que ver como que el gran reto, ¿no? Sí, ¿alguien más? Doctora, buenos días, compañeros. Pues nos hizo recordar, ¿verdad?, muchísimas cosas esta mañana cuando mencionaba la situación de la Facultad de Medicina, ¿verdad?, en los años 80.
yo he compartido ya en algunas ocasiones acá, ¿verdad? Que a la escuela de psicología pues nos tocó similar, ¿verdad? Nosotros empezamos por la cabeza, ¿verdad? Usted conoció a Víctor Ponce, ¿verdad? Entonces él fue la primera persona, usted conoce a Norberto y así, ¿verdad? Conocí a mucha gente de la escuela porque siempre estuvo muy cercana a nosotros también. Y sí, ¿verdad? A partir de ahí, pues realmente el enfoque que tenían nuestras currículas, ¿verdad? Tal vez no de fondo, pero sí de la forma empezó a variar, ¿verdad? Y no hemos logrado retomar el rumbo, estamos en ese ir y venir, y pues ahora se habla de competencias, pero al final de cuentas creo que no hacemos una cosa ni la otra, se lo decíamos la niña muy fuerte son, la verdad que estuvo acá. Y también es cierto lo que usted menciona con respecto a que no queremos hacer nada, ¿verdad? Porque decimos, ¿para qué? ¿Para qué, verdad? Si mientras mejor si paso desapercibido. Yo veo que a veces los esfuerzos que hacemos desde los programas de formación docente, les decía a los compañeros, ¿verdad? A veces nos sentimos frustrados, ¿verdad? Porque le llevamos a los compañeros, no quieren, son pocos los que realmente hacen los intentos de hacer cosas diferentes en las aulas. Entonces estamos de veras en una situación bien difícil, ¿verdad? Esperemos que en algún momento podamos salir de esta crisis en la que nos encontramos. Yo creo que, no sé si es porque no quiero perder la esperanza, ¿verdad? Pero creo que la clave es entender y aceptar que tenemos una crisis de ese tipo, que la crisis no es tecnológica, porque podemos meter toda la tecnología de punta, pero si no vamos a entrar a trabajar, como que eso que nos dice la constitución de elevar el nivel espiritual, debiéramos de voltear el espejo, ¿verdad? Y preocuparnos por la parte espiritual del interior de la universidad, ¿verdad? Y empezar a nosotros entender qué somos y qué hace que estemos aquí, ¿verdad? Y creo que pues no solo somos nosotros como universidad, creo que es parte de la respuesta a lo que pasa en el país, ¿verdad? Y la gente afuera mira que nosotros ya no somos respuesta, nosotros ya perdimos el hermano mayor que los podía orientar, ¿verdad? Eso que mencionaba usted de ese mejor no hablo, creo que es otro problema que tenemos. Y tenemos muy metidos los que nos quedamos, pero como que se los transmitimos por osmosis a los que no vivieron ese periodo, y entonces hay mucho miedo aquí adentro de hablar o de hacer cosas. Miedo, digámosle que justificado a lo mejor por sus inicios, pero injustificado porque hay discursos a nivel del país que nos permitirían agarrarnos de que estamos en periodo de paz, ¿verdad? Aunque yo no sé si a las personas les pasaron las cosas que me pasaron a mí, pero por ejemplo, yo recibí un montón de mensajitos en cállese, ¿no? Mensajitos tan sutiles como que me quemaron un carro en la puerta de la facultad, ¿verdad? Con 2 bombas incendiarias, así de sutil fue el mensaje. O de que un día, como nosotros habíamos hecho un diseño curricular y que trabajábamos conjuntamente con la psicología, para orientar a la facultad totalmente de otra manera. Entonces, cuando se fueron las autoridades, yo estaba en el organismo de planificación y me topo con el documento. Dije, esta cosa no la puedo tirar, ¿verdad? Que hay mucho entusiasmo, muchos sueños metidos, no va a servir para nada de aquí en adelante, pero voy a guardar el documento. Lo guardé en un folder, estaba yo solita en la oficina, lo metí en un archivo en desuso hasta atrás, ¿verdad? He hecho 2 llaves, 2 candados, ¿verdad? Me fui, al día siguiente llego de primero, abro mis candados, la puerta, y encuentro el folder sobre el escritorio con un rótulo que decía, por esto se puede morir. No me lograron callar, ¿verdad? No me lograron quitar el entusiasmo, pero la gente que vio mi carro quemado, ese sí no quiso que se lo quemaran, ¿verdad? Entonces, hubo ese miedo, ¿verdad? Sí, pero ¿será que ya cambió las presiones, verdad? Cuando tomaron la U
estuvo en el ejército, fue carretillista. Yo estaba en el Consejo Superior Universitario y me mandaron en la delegación para ir a hablarle a mi nieto. Y después me pusieron a mí a que fuera a revisar la U para ver si no se habían dejado bombas, alguna cosa, ¿verdad? Mis compañeros siempre tan amables. Y me dice, Guayo, no, es que perdón por el término, pero sí me dijo el rector, es que vos sí tenés los huevos para eso. Mira, el capitán dice que Mejía Víctor le dijo que a mí me han entregado las llaves, Mejía dijo, así que vos vas a recibirlas, ¿verdad? Y entonces allá murió y el capitán, usted es la que dijo, mi general, sí, tiene razón, de abuelo. Me dice el capitán, me dio las llaves, se retiraron y me dio yo con las llaves, ¿verdad? Y si hay bombas, si hay saber, vamos a averiguar, ¿verdad? Y allá vamos, ¿verdad? Pero entonces eso, a mí no, pero los que vieron, los que se enteraron, y los hijos de los hijos, ¿verdad? Resulta que el miedo ese de volver a hablar, de volver a sentarnos realmente a ver. En esa época nosotros teníamos una costumbre en la facultad y realmente en todas las unidades académicas. Y hablo de la facultad porque ahí sí puedo pelarla, ¿verdad? Aunque conozco muy bien qué pasaba en el resto de la universidad. De hacer reuniones de docentes cada semana, cada 15 días, donde se discutía filosofía y política a fondo, abiertamente, al interior. Y se discutía en consecuencia cuestiones curriculares y todo, y se discutía. Ahorita eso se perdió totalmente. Ya no tiene nadie ganas de perder el tiempo y lo único que se discute sí es de qué hizo la primera dama, ¿verdad? A quién asaltaron, de que si el carro se lo robaron, de que mataron a no sé quién. Para eso sí tenemos tiempo de discutir, pero para entrar en la discusión en el fondo ya no hay. Yo creo que lo único que nos queda es dar un aplauso a la doctora Geraldina Grajera. Según tenemos en el programa, vamos a tener tiempo para tomar un cafecito y regresamos nuevamente porque la doctora Grajera nos va a compartir otra temática, acercándonos un poquito más hacia el enfoque cultural que hemos estado trabajando. Así es que nos invitamos a que salgamos un rato